El error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que el error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como el error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda implacable del éxito. Así que cuando Sofía, su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y susurró que estaba embarazada, Marco no sintió más que molestia. No se detuvo a considerar su miedo o la magnitud de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma eficiencia con la que trataba los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente, su tono tan plano como si estuviera cancelando un contrato. Las palabras la cortaron más profundo de lo que él pensó. Se marchó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Sofía, esas palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso pensaba, confundiendo su confianza y su ambición con la verdadera fuerza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había una conexión. Las rodillas casi le fallaron mientras salía de la oficina, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a que la viera romperse. Cuando llegó el error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda implacable del éxito. Así que cuando Sofía, su asistente de cabello dorado
y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y susurró que estaba embarazada. Marco no sintió más que molestia. No se detuvo a considerar su miedo o la magnitud de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma eficiencia con la que trataba los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente, su tono tan plano como si estuviera cancelando un contrato. Las palabras la cortaron más profundo de lo que él pensó. Se marchó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Sofía, esas palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso pensaba, confundiendo su confianza y su ambición con la verdadera fuerza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había una conexión. Las rodillas casi le fallaron mientras salía de la oficina, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a que la viera romperse. Cuando llegó a la calle, su dolor se había convertido en otra cosa, algo más duro. Tocó su vientre suavemente, sintiendo el más mínimo aleteo de vida en su interior, y se hizo una promesa. No se desmoronaría, y no importaba el error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda implacable del éxito. Así que cuando Sofía, su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y susurró que estaba embarazada, Marco no sintió más que molestia. No se detuvo a considerar su miedo o la magnitud de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma eficiencia con la que trataba los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente, su tono tan plano como si estuviera cancelando un contrato. Las palabras la cortaron más profundo de lo que él pensó. Se marchó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Sofía, esas palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso pensaba, confundiendo su confianza y su ambición con la verdadera fuerza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había una conexión. Las rodillas casi le fallaron mientras salía de la oficina, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a que la viera romperse. Cuando llegó a la calle, su dolor se había convertido en otra cosa, algo más duro. Tocó su vientre suavemente, sintiendo el más mínimo aleteo de vida en su interior, y se hizo una promesa. No se desmoronaría, y no importaba cuán doloroso fuera el camino, llevaría a sus hijos con cada gramo de fuerza que le quedaba. En las semanas que siguieron, la vida de Sofía comenzó a desmoronarse, pero ella enfrentó cada nuevo desafío con una determinación tranquila. Los avisos de alquiler se apilaban en la encimera de su cocina. Su cuerpo le dolía por las largas horas sirviendo mesas para cubrir las facturas, y el miedo la asaltaba cada noche cuando se quedaba despierta mirando el techo. Sin embargo,
incluso cuando el agotamiento la consumía. Presionaba su mano contra su vientre y les susurraba promesas a los pequeños seres que crecían en su interior. Les prometió seguridad, amor y devoción. Les prometió que incluso si el padre había elegido el poder en lugar de a ellos, ella elegiría a sus hijos por encima de todo lo demás. Esos susurros se convirtieron en su fuerza, convirtiendo su miedo en resolución. Mientras tanto, Marco apenas pensó en ella. Se enterró en reuniones de junta, acuerdos de adquisición y noches de socialización con personas cuya aprobación anhelaba. Se dijo a sí mismo que había esquivado un desastre, que Sofía se desvanecería en el fondo de su memoria como una tormenta pasajera. Sin embargo, en las horas tranquilas de la noche, cuando se paraba frente a los vastos ventanales de su ático mirando la ciudad, a veces sentía un extraño tirón en el pecho. Lo silenciaba rápidamente, convenciéndose a sí mismo de que la vulnerabilidad era veneno y de que estaba mejor sin ataduras. Para él, la familia no era un legado que valiera la pena construir. Era un ancla que arrastraba a un hombre a la mediocridad. Pero para Sofía, la vida ya estaba cambiando de manera irreversible. La soledad de llevar a 2 hijos sin apoyo la oprimía, pero también lo hacía el milagro de ello. En su primera cita con el médico, cuando el doctor colocó el gel frío en su estómago y la pantalla se iluminó con una imagen borrosa, Sofía contuvo el aliento. Esperaba ver una pequeña forma, pero en cambio había 2. El doctor sonrió suavemente, explicándole que iba a tener gemelos. Por un momento, el corazón de Sofía se detuvo y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 2 hijos, no 1, sino 2 vidas que dependerían de ella. La amarían y la necesitarían. El peso de ello era abrumador, pero también lo era el milagro. Lloró en silencio en esa habitación, una mezcla de terror y alegría, susurrándose a sí misma que encontraría la manera, incluso si le costaba todo. El embarazo fue agotador. Sofía nunca había sido rica, pero ahora sus recursos estaban al límite. Tomó turnos dobles en la pequeña cafetería donde trabajaba, de pie hasta que se le hinchaban los tobillos, obligándose a sonreír a los clientes mientras el agotamiento tiraba de cada músculo. Cuando su uniforme se volvió demasiado ajustado, compró uno más grande en una tienda de segunda mano, ajustándolo ella misma a altas horas de la noche con la tenue luz de una lámpara. El dinero apenas cubría el alquiler y la comida, el error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda implacable del éxito. Así que cuando Sofía, su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y susurró que estaba embarazada, Marco no sintió más que molestia. No se detuvo a considerar su miedo o la magnitud de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma eficiencia con la que trataba los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente.
su tono tan plano como si estuviera cancelando un contrato. Las palabras la cortaron más profundo de lo que él pensó. Se marchó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Sofía, esas palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso pensaba, confundiendo su confianza y su ambición con la verdadera fuerza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había una conexión. Las rodillas casi le fallaron mientras salía de la oficina, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a que la viera romperse. Cuando llegó a la calle, su dolor se había convertido en otra cosa, algo más duro. Tocó su vientre suavemente, sintiendo el más mínimo aleteo de vida en su interior, y se hizo una promesa. No se desmoronaría, y no importaba cuán doloroso fuera el camino, llevaría a sus hijos con cada gramo de fuerza que le quedaba. En las semanas que siguieron, la vida de Sofía comenzó a desmoronarse, pero ella enfrentó cada nuevo desafío con una determinación tranquila. Los avisos de alquiler se apilaban en la encimera de su cocina. Su cuerpo le dolía por las largas horas sirviendo mesas para cubrir las facturas, y el miedo la asaltaba cada noche cuando se quedaba despierta mirando el techo. Sin embargo, incluso cuando el agotamiento la consumía, presionaba su mano contra su vientre y les susurraba promesas a los pequeños seres que crecían en su interior. Les prometió seguridad, amor y devoción. Les prometió que incluso si el padre había elegido el poder en lugar de a ellos, ella elegiría a sus hijos por encima de todo lo demás. Esos susurros se convirtieron en su fuerza, convirtiendo su miedo en resolución. Mientras tanto, Marco apenas pensó en ella. Se enterró en reuniones de junta, acuerdos de adquisición y noches de socialización con personas cuya aprobación anhelaba. Se dijo a sí mismo que había esquivado un desastre, que Sofía se desvanecería en el fondo de su memoria como una tormenta pasajera. Sin embargo, en las horas tranquilas de la noche, cuando se paraba frente a los vastos ventanales de su ático mirando la ciudad, a veces sentía un extraño tirón en el pecho. Lo silenciaba rápidamente, convenciéndose a sí mismo de que la vulnerabilidad era veneno y de que estaba mejor sin ataduras. Para él, la familia no era un legado que valiera la pena construir. Era un ancla que arrastraba a un hombre a la mediocridad. Pero para Sofía, la vida ya estaba cambiando de manera irreversible. La soledad de llevar a 2 hijos sin apoyo la oprimía, pero también lo hacía el milagro de ello. En su primera cita con el médico, cuando el doctor colocó el gel frío en su estómago y la pantalla se iluminó con una imagen borrosa, Sofía contuvo el aliento. Esperaba ver una pequeña forma, pero en cambio había 2. El doctor sonrió suavemente, explicándole que iba a tener gemelos. Por un momento, el corazón de Sofía se detuvo y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 2 hijos, no 1, sino 2 vidas que dependerían de ella. La amarían y la necesitarían. El peso de ello era abrumador, pero también lo era el milagro. Lloró en silencio en esa habitación, una mezcla de terror y alegría, susurrándose a sí misma que encontraría la manera, incluso si le costaba todo. El embarazo fue agotador. El error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa.
Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda implacable del éxito. Así que cuando Sofía, su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y susurró que estaba embarazada, Marco no sintió más que molestia. No se detuvo a considerar su miedo o la magnitud de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma eficiencia con la que trataba los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente, su tono tan plano como si estuviera cancelando un contrato. Las palabras la cortaron más profundo de lo que él pensó. Se marchó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Sofía, esas palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso pensaba, confundiendo su confianza y su ambición con la verdadera fuerza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había una conexión. Las rodillas casi le fallaron mientras salía de la oficina, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a que la viera romperse. Cuando llegó a la calle, su dolor se había convertido en otra cosa, algo más duro. Tocó su vientre suavemente, sintiendo el más mínimo aleteo de vida en su interior, y se hizo una promesa. No se desmoronaría, y no importaba cuán doloroso fuera el camino, llevaría a sus hijos con cada gramo de fuerza que le quedaba. En las semanas que siguieron, la vida de Sofía comenzó a desmoronarse, pero ella enfrentó cada nuevo desafío con una determinación tranquila. Los avisos de alquiler se apilaban en la encimera de su cocina. Su cuerpo le dolía por las largas horas sirviendo mesas para cubrir las facturas, y el miedo la asaltaba cada noche cuando se quedaba despierta mirando el techo. Sin embargo, incluso cuando el agotamiento la consumía, presionaba su mano contra su vientre y les susurraba promesas a los pequeños seres que crecían en su interior. Les prometió seguridad, amor y devoción. Les prometió que incluso si el padre había elegido el poder en lugar de a ellos, ella elegiría a sus hijos por encima de todo lo demás. Esos susurros se convirtieron en su fuerza, convirtiendo su miedo en resolución. Mientras tanto, Marco apenas pensó en ella. Se enterró en reuniones de junta, acuerdos de adquisición y noches de socialización con personas cuya aprobación anhelaba. Se dijo a sí mismo que había esquivado un desastre, que Sofía se desvanecería en el fondo de su memoria como una tormenta pasajera. Sin embargo, en las horas tranquilas de la noche, cuando se paraba frente a los vastos ventanales de su ático mirando la ciudad, a veces sentía un extraño tirón en el pecho. Lo silenciaba rápidamente, convenciéndose a sí mismo de que la vulnerabilidad era veneno y de que estaba mejor sin ataduras. Para él, la familia no era un legado que valiera la pena construir. Era un ancla que arrastraba a un hombre a la mediocridad. Pero para Sofía, la vida ya estaba cambiando de manera irreversible. La soledad de llevar a 2 hijos sin apoyo la oprimía, pero también lo hacía el milagro de ello. En su primera cita con el médico, cuando el doctor colocó el gel frío en su estómago y la pantalla se iluminó con una imagen borrosa, Sofía contuvo el aliento. Esperaba ver una pequeña forma,
pero en cambio había dos. El doctor sonrió suavemente, explicándole que iba a tener gemelos. Por un momento, el corazón de Sofía se detuvo y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Dos hijos, no uno, sino dos vidas que dependerían de ella. La amarían y la necesitarían. El peso de ello era abrumador, pero también lo era el milagro. Lloró en silencio en esa habitación, una mezcla de terror y alegría, susurrándose a sí misma que encontraría la manera, incluso si le costaba todo. El embarazo fue agotador. Sofía nunca había sido rica, pero ahora sus recursos estaban al límite. Tomó turnos dobles en la pequeña cafetería donde trabajaba, de pie hasta que se le hinchaban los tobillos, obligándose a sonreír a los clientes mientras el agotamiento tiraba de cada músculo. Cuando su uniforme se volvió demasiado ajustado, compró uno más grande en una tienda de segunda mano, ajustándolo ella misma a altas horas de la noche con la tenue luz de una lámpara. El dinero apenas cubría el alquiler y la comida, y sin embargo, comenzó a ahorrar pequeñas cantidades para pañales, mantas y biberones. Recolectaba ropa de segunda mano de los vecinos, la lavaba cuidadosamente y la doblaba ordenadamente en un cajón, imaginando a sus bebés un día usando esas diminutas prendas. La soledad la atormentaba más por la noche. Se acostaba en la cama, con las manos descansando sobre su creciente vientre, y les susurraba a las gemelas, contándoles historias sobre el mundo, prometiéndoles que nunca las dejaría, que nunca se sentirían no deseadas. Se preguntaba si podían oírla, si podían sentir el amor que ya tenía por ellas. Cuando sintió sus primeras patadas, las lágrimas corrieron por su rostro, mientras la risa rompía su agotamiento. En ese momento, ya no le importaba el rechazo de Marco o la crueldad de sus palabras. Ella no era inútil, y ellas tampoco. Juntas, ya eran una familia. El día de su nacimiento fue largo y agonizante, una mezcla de dolor y miedo. La habitación del hospital era austera y estaba llena del zumbido de las máquinas, las luces brillantes presionando sobre ella mientras las contracciones sacudían su cuerpo. No había ninguna mano que sostuviera la suya, ningún susurro de aliento de una pareja, solo enfermeras y médicos hablando rápidamente mientras gritaba y se agarraba a las barandillas de la cama. Las horas se estiraron interminablemente, y justo cuando pensó que no podría soportar otro momento, la habitación se llenó con el sonido del llanto de un bebé. Luego, otro. Dos voces, dos vidas, que perforaron el aire estéril y lo llenaron de algo sagrado. Cuando las enfermeras le colocaron a las recién nacidas en los brazos, Sofía se derrumbó por completo. Miró de una carita diminuta a la otra, ambas casi idénticas, con mechones de pelo castaño y ojos que se abrieron lentamente para revelar el mismo marrón profundo que los de Marco. Su corazón se encogió dolorosamente, pero no por arrepentimiento, sino por asombro. Besó cada pequeña frente, susurrando sus nombres entre lágrimas: Elena y Lucía. Al sostenerlas, sintió que algo cambiaba dentro. El error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años,
había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda implacable del éxito. Así que cuando Sofía, su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y susurró que estaba embarazada, Marco no sintió más que molestia. No se detuvo a considerar su miedo o la magnitud de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma eficiencia con la que trataba los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente, su tono tan plano como si estuviera cancelando un contrato. Las palabras la cortaron más profundo de lo que él pensó. Se marchó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Sofía, esas palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso pensaba, confundiendo su confianza y su ambición con la verdadera fuerza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había una conexión. Las rodillas casi le fallaron mientras salía de la oficina, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a que la viera romperse. Cuando llegó a la calle, su dolor se había convertido en otra cosa, algo más duro. Tocó su vientre suavemente, sintiendo el más mínimo aleteo de vida en su interior, y se hizo una promesa. No se desmoronaría, y no importaba cuán doloroso fuera el camino, llevaría a sus hijos con cada gramo de fuerza que le quedaba. En las semanas que siguieron, la vida de Sofía comenzó a desmoronarse, pero ella enfrentó cada nuevo desafío con una determinación tranquila. Los avisos de alquiler se apilaban en la encimera de su cocina. Su cuerpo le dolía por las largas horas sirviendo mesas para cubrir las facturas, y el miedo la asaltaba cada noche cuando se quedaba despierta mirando el techo. Sin embargo, incluso cuando el agotamiento la consumía, presionaba su mano contra su vientre y les susurraba promesas a los pequeños seres que crecían en su interior. Les prometió seguridad, amor y devoción. Les prometió que incluso si el padre había elegido el poder en lugar de a ellos, ella elegiría a sus hijos por encima de todo lo demás. Esos susurros se convirtieron en su fuerza, convirtiendo su miedo en resolución. Mientras tanto, Marco apenas pensó en ella. Se enterró en reuniones de junta, acuerdos de adquisición y noches de socialización con personas cuya aprobación anhelaba. Se dijo a sí mismo que había esquivado un desastre, que Sofía se desvanecería en el fondo de su memoria como una tormenta pasajera. Sin embargo, en las horas tranquilas de la noche, cuando se paraba frente a los vastos ventanales de su ático mirando la ciudad, a veces sentía un extraño tirón en el pecho. Lo silenciaba rápidamente, convenciéndose a sí mismo de que la vulnerabilidad era veneno y de que estaba mejor sin ataduras. Para él, la familia no era un legado que valiera la pena construir. Era un ancla que arrastraba a un hombre a la mediocridad. Pero para Sofía, la vida ya estaba cambiando de manera irreversible. La soledad de llevar a 2 hijos sin apoyo la oprimía, pero también lo hacía el milagro de ello. En su primera cita con el médico, cuando el doctor colocó el gel frío en su estómago y la pantalla se iluminó con una imagen borrosa, Sofía contuvo el aliento. Esperaba ver una pequeña forma, pero en cambio había 2. El doctor sonrió suavemente, explicándole que iba a tener gemelos. Por un momento, el corazón de Sofía se detuvo y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 2 hijos, no 1,
sino 2 vidas que dependerían de ella. La amarían y la necesitarían. El peso de ello era abrumador, pero también lo era el milagro. Lloró en silencio en esa habitación, una mezcla de terror y alegría, susurrándose a sí misma que encontraría la manera, incluso si le costaba todo. El embarazo fue agotador. Sofía nunca había sido rica, pero ahora sus recursos estaban al límite. Tomó turnos dobles en la pequeña cafetería donde trabajaba, de pie hasta que se le hinchaban los tobillos, obligándose a sonreír a los clientes mientras el agotamiento tiraba de cada músculo. Cuando su uniforme se volvió demasiado ajustado, compró uno más grande en una tienda de segunda mano, ajustándolo ella misma a altas horas de la noche con la tenue luz de una lámpara. El dinero apenas cubría el alquiler y la comida, y sin embargo, comenzó a ahorrar pequeñas cantidades para pañales, mantas y biberones. Recolectaba ropa de segunda mano de los vecinos, la lavaba cuidadosamente y la doblaba ordenadamente en un cajón, imaginando a sus bebés un día usando esas diminutas prendas. La soledad la atormentaba más por la noche. Se acostaba en la cama, con las manos descansando sobre su creciente vientre, y les susurraba a las gemelas, contándoles historias sobre el mundo, prometiéndoles que nunca las dejaría, que nunca se sentirían no deseadas. Se preguntaba si podían oírla, si podían sentir el amor que ya tenía por ellas. Cuando sintió sus primeras patadas, las lágrimas corrieron por su rostro, mientras la risa rompía su agotamiento. En ese momento, ya no le importaba el rechazo de Marco o la crueldad de sus palabras. Ella no era inútil, y ellas tampoco. Juntas, ya eran una familia. El día de su nacimiento fue largo y agonizante, una mezcla de dolor y miedo. La habitación del hospital era austera y estaba llena del zumbido de las máquinas, las luces brillantes presionando sobre ella mientras las contracciones sacudían su cuerpo. No había ninguna mano que sostuviera la suya, ningún susurro de aliento de una pareja, solo enfermeras y médicos hablando rápidamente mientras gritaba y se agarraba a las barandillas de la cama. Las horas se estiraron interminablemente, y justo cuando pensó que no podría soportar otro momento, la habitación se llenó con el sonido del llanto de un bebé. Luego, otro. 2 voces, 2 vidas, que perforaron el aire estéril y lo llenaron de algo sagrado. Cuando las enfermeras le colocaron a las recién nacidas en los brazos, Sofía se derrumbó por completo. Miró de una carita diminuta a la otra, ambas casi idénticas, con mechones de pelo castaño y ojos que se abrieron lentamente para revelar el mismo marrón profundo que los de Marco. Su corazón se encogió dolorosamente, pero no por arrepentimiento, sino por asombro. Besó cada pequeña frente, susurrando sus nombres entre lágrimas: Elena y Lucía. Al sostenerlas, sintió que algo cambiaba dentro de ella. El mundo podía ser cruel, los hombres podían traicionar, el dinero podía desvanecerse, pero este amor era inquebrantable. Sofía dejó el hospital días después, con los brazos llenos y su futuro incierto. No tenía pareja, ni riqueza, ni red de seguridad, pero tenía a sus hijas, y ellas la tenían a ella. Y mientras las llevaba al pequeño apartamento, que ahora sería su hogar, se juró a sí misma que nunca dejaría que el frío desprecio de Marco las definiera. No eran errores, y no eran cargas. Eran su propósito, su luz, y a partir de ese momento, cada decisión que tomara sería por ellas. Capítulo 2. Años de sacrificio. Los primeros años con Elena y Lucía fueron los más agotadores
y los más significativos de la vida de Sofía. Su pequeño apartamento se transformó rápidamente en una guardería y sala de juegos, con cunas empujadas contra una pared y pilas de pañales y biberones alineadas donde quiera que hubiera espacio. Los llantos de dos bebés a menudo se superponían. Una la necesitaba justo cuando terminaba de calmar a la otra, y Sofía aprendió a moverse con un ritmo que nunca le permitía descansar. Mecía a una bebé en sus brazos. El error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda implacable del éxito. Así que cuando Sofía, su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y susurró que estaba embarazada, Marco no sintió más que molestia. No se detuvo a considerar su miedo o la magnitud de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma eficiencia con la que trataba los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente, su tono tan plano como si estuviera cancelando un contrato. Las palabras la cortaron más profundo de lo que él pensó. Se marchó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Sofía, esas palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso pensaba, confundiendo su confianza y su ambición con la verdadera fuerza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había una conexión. Las rodillas casi le fallaron mientras salía de la oficina, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a que la viera romperse. Cuando llegó a la calle, su dolor se había convertido en otra cosa, algo más duro. Tocó su vientre suavemente, sintiendo el más mínimo aleteo de vida en su interior, y se hizo una promesa. No se desmoronaría, y no importaba cuán doloroso fuera el camino, llevaría a sus hijos con cada gramo de fuerza que le quedaba. En las semanas que siguieron, la vida de Sofía comenzó a desmoronarse, pero ella enfrentó cada nuevo desafío con una determinación tranquila. Los avisos de alquiler se apilaban en la encimera de su cocina. Su cuerpo le dolía por las largas horas sirviendo mesas para cubrir las facturas, y el miedo la asaltaba cada noche cuando se quedaba despierta mirando el techo. Sin embargo, incluso cuando el agotamiento la consumía, presionaba su mano contra su vientre y les susurraba promesas a los pequeños seres que crecían en su interior. Les prometió seguridad, amor y devoción. Les prometió que incluso si el padre había elegido el poder en lugar de a ellos, ella elegiría a sus hijos por encima de todo lo demás. Esos susurros se convirtieron en su fuerza, convirtiendo su miedo en resolución. Mientras tanto, Marco apenas pensó en ella. Se enterró en reuniones de junta, acuerdos de adquisición y noches de socialización con personas cuya aprobación anhelaba. Se dijo a sí mismo que había esquivado un desastre, que Sofía se desvanecería en el fondo de su memoria como una tormenta pasajera. Sin embargo,
En las horas tranquilas de la noche, cuando se paraba frente a los vastos ventanales de su ático, mirando la ciudad, a veces sentía un extraño tirón en el pecho. Lo silenciaba rápidamente, convenciéndose a sí mismo de que la vulnerabilidad era veneno y de que estaba mejor sin ataduras. Para él, la familia no era un legado que valiera la pena construir. Era un ancla que arrastraba a un hombre a la mediocridad. Pero para Sofía, la vida ya estaba cambiando de manera irreversible. La soledad de llevar a 2 hijos sin apoyo la oprimía, pero también lo hacía el milagro de ello. En su primera cita con el médico, cuando el doctor colocó el gel frío en su estómago y la pantalla se iluminó con una imagen borrosa, Sofía contuvo el aliento. Esperaba ver una pequeña forma, pero en cambio había 2. El doctor sonrió suavemente, explicándole que iba a tener gemelos. Por un momento, el corazón de Sofía se detuvo y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 2 hijos, no 1, sino 2 vidas que dependerían de ella. La amarían y la necesitarían. El peso de ello era abrumador, pero también lo era el milagro. Lloró en silencio en esa habitación, una mezcla de terror y alegría, susurrándose a sí misma que encontraría la manera, incluso si le costaba todo. El embarazo fue agotador. Sofía nunca había sido rica, pero el error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda implacable del éxito. Así que cuando Sofía, su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules, se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y susurró que estaba embarazada, Marco no sintió más que molestia. No se detuvo a considerar su miedo o la magnitud de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma eficiencia con la que trataba los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente, su tono tan plano como si estuviera cancelando un contrato. Las palabras la cortaron más profundo de lo que él pensó. Se marchó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Sofía, esas palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso pensaba, confundiendo su confianza y su ambición con la verdadera fuerza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había una conexión. Las rodillas casi le fallaron mientras salía de la oficina, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a que la viera romperse. Cuando llegó a la calle, su dolor se había convertido en otra cosa, algo más duro. Tocó su vientre suavemente, sintiendo el más mínimo aleteo de vida en su interior, y se hizo una promesa. No se desmoronaría, y no importaba cuán doloroso fuera el camino, llevaría a sus hijos con cada gramo de fuerza que le quedaba. En las semanas que siguieron, la vida de Sofía comenzó a desmoronarse, pero ella enfrentó cada nuevo desafío con una determinación tranquila. Los avisos de alquiler se apilaban en la encimera de su cocina.
Su cuerpo le dolía por las largas horas sirviendo mesas para cubrir las facturas, y el miedo la asaltaba cada noche, cuando se quedaba despierta mirando el techo. Sin embargo, incluso cuando el agotamiento la consumía, presionaba su mano contra su vientre y les susurraba promesas a los pequeños seres que crecían en su interior. Les prometió seguridad, amor y devoción. Les prometió que incluso si el padre había elegido el poder en lugar de a ellos, ella elegiría a sus hijos por encima de todo lo demás. Esos susurros se convirtieron en su fuerza, convirtiendo su miedo en resolución. Mientras tanto, Marco apenas pensó en ella. Se enterró en reuniones de junta, acuerdos de adquisición y noches de socialización con personas cuya aprobación anhelaba. Se dijo a sí mismo que había esquivado un desastre, que Sofía se desvanecería en el fondo de su memoria como una tormenta pasajera. Sin embargo, en las horas tranquilas de la noche, cuando se paraba frente a los vastos ventanales de su ático mirando la ciudad, a veces sentía un extraño tirón en el pecho. Lo silenciaba rápidamente, convenciéndose a sí mismo de que la vulnerabilidad era veneno y de que estaba mejor sin ataduras. Para él, la familia no era un legado que valiera la pena construir. Era un ancla que arrastraba a un hombre a la mediocridad. Pero para Sofía, la vida ya estaba cambiando de manera irreversible. La soledad de llevar a 2 hijos sin apoyo la oprimía, pero también lo hacía el milagro de ello. En su primera cita con el médico, cuando el doctor colocó el gel frío en su estómago y la pantalla se iluminó con una imagen borrosa, Sofía contuvo el aliento. Esperaba ver una pequeña forma, pero en cambio había 2. El doctor sonrió suavemente, explicándole que iba a tener gemelos. Por un momento, el corazón de Sofía se detuvo y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 2 hijos, no 1, sino 2 vidas que dependerían de ella. La amarían y la necesitarían. El peso de ello era abrumador, pero también lo era el milagro. Lloró en silencio en esa habitación, una mezcla de terror y alegría, susurrándose a sí misma que encontraría la manera, incluso si le costaba todo. El embarazo fue agotador. Sofía nunca había sido rica, pero ahora sus recursos estaban al límite. Tomó turnos dobles en la pequeña cafetería donde trabajaba, de pie hasta que se le hinchaban los tobillos, obligándose a sonreír a los clientes mientras el agotamiento tiraba de cada músculo. Cuando su uniforme se volvió demasiado ajustado, compró uno más grande en una tienda de segunda mano, ajustándolo ella misma a altas horas de la noche con la tenue luz de una lámpara. El dinero apenas cubría el alquiler y la comida, y sin embargo, comenzó a ahorrar pequeñas cantidades para pañales, mantas y biberones. Recolectaba ropa de segunda mano de los vecinos, la lavaba cuidadosamente y la doblaba. El error de un hombre exitoso. ¿Crees que el dinero lo compra todo? Entonces, espera a ver cómo Marco Dávila se equivocó por completo. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión al final. Capítulo 1. La decisión más costosa. Marco Dávila había pasado toda su vida adulta creyendo que las emociones eran obstáculos, distracciones que debilitaban a los hombres que se atrevían a soñar con el poder. Desde el momento en que se hizo cargo de su primera empresa a los 25 años, había cultivado una imagen de precisión y control, la de un hombre intocable por el sentimentalismo que arruinaba a otros. Construyó su imperio como una fortaleza, ladrillo a ladrillo, alimentado por la ambición y una búsqueda implacable del éxito. Así que cuando Sofía,
Su asistente de cabello dorado y penetrantes ojos azules se paró en su oficina una tarde con las manos temblorosas y susurró que estaba embarazada. Marco no sintió más que molestia. No se detuvo a considerar su miedo o la magnitud de lo que le estaba diciendo. En cambio, la despidió con la misma eficiencia con la que trataba los tratos fallidos. «Eres un error», le dijo fríamente, su tono tan plano como si estuviera cancelando un contrato. Las palabras la cortaron más profundo de lo que él pensó. Se marchó, convenciéndose a sí mismo de que había evitado la debilidad. Para Sofía, esas palabras destrozaron la frágil esperanza que había llevado en su pecho. Lo había amado, o al menos eso pensaba, confundiendo su confianza y su ambición con la verdadera fuerza de carácter. En ese momento, solo vio hielo en sus ojos, solo desprecio donde una vez había creído que había una conexión. Las rodillas casi le fallaron mientras salía de la oficina, las lágrimas quemándole los ojos, pero se negó a que la viera romperse. Cuando llegó a la calle, su dolor se había convertido en otra cosa, algo más duro. Tocó su vientre suavemente, sintiendo el más mínimo aleteo de vida en su interior, y se hizo una promesa. No se desmoronaría, y no importaba cuán doloroso fuera el camino, llevaría a sus hijos con cada gramo de fuerza que le quedaba. En las semanas que siguieron, la vida de Sofía comenzó a desmoronarse, pero ella enfrentó cada nuevo desafío con una determinación tranquila. Los avisos de alquiler se apilaban en la encimera de su cocina. Su cuerpo le dolía por las largas horas sirviendo mesas para cubrir las facturas, y el miedo la asaltaba cada noche cuando se quedaba despierta mirando el techo. Sin embargo, incluso cuando el agotamiento la consumía, presionaba su mano contra su vientre y les susurraba promesas a los pequeños seres que crecían en su interior. Les prometió seguridad, amor y devoción. Les prometió que incluso si el padre había elegido el poder en lugar de a ellos, ella elegiría a sus hijos por encima de todo lo demás. Esos susurros se convirtieron en su fuerza, convirtiendo su miedo en resolución. Mientras tanto, Marco apenas pensó en ella. Se enterró en reuniones de junta, acuerdos de adquisición y noches de socialización con personas cuya aprobación anhelaba. Se dijo a sí mismo que había esquivado un desastre, que Sofía se desvanecería en el fondo de su memoria como una tormenta pasajera. Sin embargo, en las horas tranquilas de la noche, cuando se paraba frente a los vastos ventanales de su ático mirando la ciudad, a veces sentía un extraño tirón en el pecho. Lo silenciaba rápidamente, convenciéndose a sí mismo de que la vulnerabilidad era veneno y de que estaba mejor sin ataduras. Para él, la familia no era un legado que valiera la pena construir. Era un ancla que arrastraba a un hombre a la mediocridad. Pero para Sofía, la vida ya estaba cambiando de manera irreversible. La soledad de llevar a 2 hijos sin apoyo la oprimía, pero también lo hacía el milagro de ello. En su primera cita con el médico, cuando el doctor colocó el gel frío en su estómago y la pantalla se iluminó con una imagen borrosa, Sofía contuvo el aliento. Esperaba ver una pequeña forma, pero en cambio había 2. El doctor sonrió suavemente, explicándole que iba a tener gemelos. Por un momento, el corazón de Sofía se detuvo y sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. 2 hijos, no 1, sino 2 vidas que dependerían de ella. La amarían y la necesitarían. El peso de ello era abrumador, pero también lo era el milagro. Lloró en silencio en esa habitación, una mezcla de terror